el hablar de el caso de un pecado de inmoralidad sexual y traerlo a la luz de la palabra se ha convertido en estos últimos días en un tema de debate y de variantes opiniones, ya que por un lado existe el grupo de los hermanos ultraconservadores de que ven a un Dios santo y que el que tiene que acercarse es necesario que se santifique y lo juzgan correctamente. Por el otro lado están el otro grupo de hermanos que son un poco más liberales y se adaptan al nuevo sistema que ellos en sí concluyen al examinar las Sagradas Escrituras. De tal manera que se debate entre los liberales y los ultraconservadores, especialmente cuando se habla de un tema de esta índole, la inmoralidad sexual, la cual la ley mosaica condenaba y decía que el que cometiere tales cosas debía de morir irremisiblemente o indefectiblemente. Estas expresiones se aplican a un hombre o a una mujer que quebrantara la ley moral de Dios. Por esa y otras causas vamos a estudiar el día de hoy un caso de inmoralidad juzgado. Alabado y bendecido nuestro Dios. Les voy a invitar que vayamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos de ese pasaje. Leo la bendita y santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Palabra del Señor. Un caso polémico, pudiéramos decir, pero que está en los registros sagrados, y esta palabra es para nuestra enseñanza. Como dijéramos al principio, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corrección, para diferentes actividades en la vida del creyente convertido. Y una de las cuales tiene mucho peso específicamente en este pasaje leído es que al lector de las Sagradas Escrituras nos hace ver con gran claridad la superioridad del sacrificio de Cristo el Señor en relación con los sacrificios de animales que se ofrecían en el pacto levítico. Me explico. Y todos los que tienen escritura, les invito que cuando tengan tiempo lean el capítulo 18, 19 y 20 del libro de Levíticos, donde se encuentra
específicamente paso a paso todas estos actos pecaminosos de inmoralidad sexual, los cuales Dios los condena y dice muera indefectiblemente. Gloria al Señor. Pero en el tiempo de la gracia las cosas han cambiado. Tenemos el gran apóstol Pablo juzgando este caso de inmoralidad, el cual nos presenta una salida que tiene como fin la salvación de este hombre que estaba en fornicación, según las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Bien, vamos a empezar diciendo de que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, él dice: estaré ausente en cuerpo, pero estaré presente en el espíritu. Y les manda a los ancianos de la iglesia de Corintio que se reúnan para ponerle fin a este problema que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Algunos han llegado a juzgar la acción del apóstol Pablo y dicen que quebrantó la ley expresada allá en Mateo capítulo 7, versos 1 y 2, donde Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís seréis medidos y aún se os añadirá. No. Quiero decirles que el apóstol Pablo está 100% correcto en su actividad. Él más bien en este pasaje está haciendo uso de las expresiones que dijo el maestro en Mateo capítulo 7 y el versículo 15 al 17, donde dice el maestro: guardaos de aquellos falsos maestros que vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y él dice: porque ningún árbol bueno puede dar malos frutos, ni ningún mal árbol puede dar buenos frutos. Así que por sus frutos les conoceréis. Es precisamente de este contexto que el apóstol Pablo toma fundamento y juzga el caso. Él dice: yo ya lo he juzgado. Gloria a Dios. No el juicio final de Dios, sino un juicio humano entre ministros y ancianos, y él va respaldado por el poder de Dios, porque dice que en el nombre del Señor Jesucristo se reúnan para entregar este hombre en las manos de Satanás, o a Satanás, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día postrero, en el día del Señor. Gloria a Dios. Bien. Entonces, al leer el relato, encontramos de que este hombre era una persona que conocía a Dios y por ende era salvo. A menudo se escucha este pasaje que lo presentan o es fundamental, es una base fundamental para la doctrina calvinista que dice salvos, siempre salvos. Y presentan algunos de los pasajes como Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, donde Jesús dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y el verso 29 dice: nadie los arrebatará de la mano de mi Padre, porque Él me los dio. También usan el pasaje de Romanos 11, 29, donde dice que los dones son irrevocables y el llamado de Dios al hombre. Y el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estos y otros pasajes son las bases fundamentales para sostener la doctrina de esta enseñanza que dice salvo, siempre salvo. Sin embargo, el apóstol Pablo se ve de alguna manera preocupado para que este hombre se arrepienta de su pecado. Al concluir, después de examinar el pasaje, llegamos al veredicto de que el objetivo de Pablo
al decir que entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, nos da a entender que él hablaba de que el hombre pudiera llegar, o tenía como fin que el hombre llegara a un arrepentimiento. Y esto es precisamente lo que sucedió. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué hubiera sucedido si el hombre no se hubiese arrepentido? ¿Hubiera sido salvo o hubiese estado en la lista de los condenados? Cuando indagamos o cuando preguntamos esto a uno de la doctrina salvo, siempre salvo, normalmente le va a decir, él nunca había sido salvo, él nunca fue salvo, dejando una incógnita, respondiendo insatisfactoriamente, lo cual el apóstol Pablo está preocupado para que este hombre se arrepienta porque oye del pecado de inmoralidad que estaba cometiendo grave y estaba entre los ya salvos. Alabado y bendecido nuestro Dios. Esta preocupación del apóstol pone en tela de juicio esta enseñanza de los salvos siempre salvos. Pero lo dejamos ahí. Quizás en otra oportunidad podamos hablar del tema más a profundidad. Sin embargo, vamos a hablar del caso de inmoralidad, cómo sucedió. Hay diferentes puntos de vista en relación a la interpretación o a la comprensión de este pasaje antes leído. Hay unas que tienen más peso que otras. Entre las que se debaten a la luz de los analistas bíblicos está una interpretación que identifica el hecho de ser entregado a Satanás como la acción de que Pablo estaba dictando una sentencia de muerte literal. Esto basado en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También basan esta interpretación en el hecho sucedido allá en el libro de los Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11, donde se da el caso de Ananías y Zafira, que sustrajeron de la herencia lo que habían, según ellos, traído todo a los pies del Señor o de los apóstoles. Y habiendo mentido, dice que murieron ambos por este pecado. En el momento, no esperó tiempo, sino una sentencia instantánea. También se hace uso de un caso que aparece en Hechos 13, 6 al 11, donde aquel mago llamado Barjesús, que se traduce Elimás, el mago, dice que este quedó ciego por una expresión que el apóstol le refirió en público y instantáneo. También por el hecho de que, como dijéramos en la introducción, si vamos al Antiguo Testamento, el que cometiera este delito, en este caso hablamos de un pecado de incesto. Este joven tenía por mujer o mantenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, lo cual este caso en el antiguo pacto tenía que ser cortado del pueblo. Si usted va a Levíticos capítulo 20 y el versículo 11, también en general todos los pecados de inmoralidad, Levítico 18, 29, tenía que ser muerto indefectiblemente. Así que esa es la palabra, y por esta causa se observa un cambio grande en cuanto al antiguo pacto y a lo que es el tiempo de la gracia. Sin embargo, esta postura de que Pablo dictaba una sentencia de muerte literal ha sido rechazada por la mayoría de personas que estudian las Sagradas Escrituras, ya que
Más bien, todos se ponen de acuerdo en una segunda interpretación, la que dice o desarrolla paso a paso, de segmento en segmento. El primero dice que el hombre, cuando fue entregado a Satanás para destrucción de su carne, se refiere a que el hombre fue expulsado, excomulgado de la congregación por los ancianos y con el consentimiento del apóstol Pablo. Ambos lo hicieron en el nombre del Señor Jesús, es decir, los ancianos, Pablo, y con la autoridad de Cristo, se reunieron, porque Él les dice que se reúnan con un propósito de entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. Hay una Biblia que es bastante específica en este versículo, específicamente 1 Corintios 5 y el versículo 5. Y es la Nueva Versión Internacional, una Biblia que de hecho tiene muchos defectos, mutilaciones en su traducción. Pero en esta parte me gusta como dice, al tal hombre entréguenlo a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hace una expresión bastante directa, para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Lo que sucedió aquí es que Pablo les dice que se reúnan para entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. ¿Tenían base para hacer eso? ¿Pueden los ancianos entregar a alguien en manos de Satanás? En el concepto o en la práctica apostólica habían bases fundamentadas en las enseñanzas del maestro. Por ejemplo, Jesucristo enseñó en el libro de Mateo, capítulo 18 y el versículo 17. Dijo él: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Tenle como una persona pecadora que para conocer a Cristo necesita arrepentirse. Un gentil, un publicano, era una persona que no conocía al Señor. Y Jesucristo enseña que si no oía a los ancianos o no oía a la iglesia en general, que lo descalificaran de ser un miembro del pueblo del Señor, a un gentil, a un publicano. Eso está establecido. Ahora, Pablo, doctrinando a los hermanos de Tesalónica, les escribe en su segunda epístola, segunda Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 14 y 15, dice el apóstol: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, oiga palabras más fuertes, para que se avergüence. Ese era el propósito. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hay que amonestarlo, pero no hay que juntarnos con él. Eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo. Entonces, en base a esta enseñanza del maestro, a lo que Pablo doctrinaba en otras áreas como Tesalónica, se aplica también a los hermanos en los Corintios. Entonces quiere decir que esta expresión de que el hombre fue excomulgado de la congregación tiene bastante fundamento según las prácticas apostólicas que vamos a estar viendo en breve. Entonces decimos que esta expresión es correcta. Fue expulsado de la iglesia, fue tomado como publicano, como gentil, como hombre que no conocía a Dios, con el fin de que se arrepintiera. Todo esto llevaba a ese fin. Hay otra parte que se desprende de la misma y dice que el hombre fue puesto en manos de Satanás para ser escarnecido. Es decir, hay ciertas autoridades que Jesucristo delegó que poco se habla, poco se menciona, porque el rumbo al que pudieran llevar puede ser que alguien pudiera interpretarlo mal. Pero en primer lugar, Jesucristo autorizó
a los apóstoles y él dijo que lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares será desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Pudiéramos decir que los ancianos hicieron uso de este pasaje en relación con este hombre. También Jesucristo dijo a los mismos apóstoles que a quien ellos remitieren el pecado, que se define perdonar, le será remitido, y a los que no les remitieren el pecado no les será remitido. Juan capítulo 20 y versículo 23. Pudiéramos decir que los ancianos, al igual que Pablo, hicieron uso de este versículo. Sí, hay una amplia probabilidad de que usaron como fundamento, aunque repito, poco se usa, poco se hace. De hecho, de este pasaje de Juan 20, 23, quiere usar la apologética católica, donde dice de que por eso los padres perdonan pecado. Pero eso no es así ni entra en el marco de esta enseñanza. Sin embargo, en este caso específico, al juzgar un caso, no para perdonar, sino para implementar el orden establecido por Dios, por supuesto, podían echar mano de esta autoridad delegada por el dador de la vida. Ahora bien, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Hace diferencia en este pasaje de lo que es alguien que anda en Cristo con la cobertura del Señor y alguien que está fuera del Señor, que no tiene la cobertura del Dios Todopoderoso. Dice Juan 5:19, Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir que si no estamos bajo la cobertura de Dios, estaríamos bajo el poder del maligno, como el mundo, el resto del mundo entero está bajo el poder del maligno. Esta afirmación Pablo la comparte con los hermanos de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 4 dice el gran apóstol, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, por supuesto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién lo hizo? Satanás, el Dios de este siglo. Así que si es desamparado por los ancianos, por el apóstol Pablo, con la autoridad de Cristo, que es el que interviene, el que intercede por nosotros, entonces queda desprotegido en las manos de Satanás y obviamente escarnecido. Gloria al Señor. Hay otra interpretación que se deriva de la misma y va paso a paso, llegando o concluyendo en un veredicto sólido basado en las Escrituras. Y esta tercera dice que el ser entregado al sufrimiento tiene como propósito llevar al hombre pecador al arrepentimiento. Es decir, no hay otra forma de verlo, sino que Pablo prácticamente está dando una especie de profecía y él dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa o de su carne con el fin de que sea salvo. Si no se entregaba, era imposible que aquel hombre alcanzara la salvación o llegara al arrepentimiento. ¿Cómo se observa esto? El escritor de los Hebreos es contundente en cuanto a explicar, ¿verdad?, cuando Dios reprende y castiga a alguien que toma por hijo. Como dijéramos en la introducción, era un hombre que conocía a Dios, un hombre que era salvo, porque había conocido al Señor y estaba en las manos de Dios. Y Jesús dijo, nadie lo arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Hebreos capítulo 12 y el versículo 6, dice el escritor, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Ahí está la palabra del Señor. De tal manera que es una especie de disciplina que tiene como fin que el hombre inmoral se arrepintiera. Juan escribe en el libro de Revelaciones,
o de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 22 dice aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que están, ¿verdad?, siendo participantes de las obras de Jezabel. Dice el Señor que Él los arroja en cama a los que con ella adulteran. Es decir, un caso de inmoralidad, Dios puede llevar a una persona al lecho de la cama por enfermedad y producir en esa persona, cuando está en el lecho, cuando está en escarnio, llegar a reflexionar y por ende llegar al arrepentimiento, que es el propósito central de este acto recomendado por el apóstol. Gloria a Dios. Hay otra interpretación que se desprende de la misma que vamos observando, y dice que el hombre fue disciplinado por Dios a través de una enfermedad de la cual muchas veces Dios usa al mismo Satanás, como observamos en el libro de Job, capítulo 2 y el versículo 4 al 6. Bueno, vamos a leerlo para ver cómo Satanás cumple el hecho de llevar una enfermedad y tocar la carne del hombre. Sin embargo, Dios le pone límites, que no toque el alma, que precisamente es lo que aplica en este caso específico, que la ley moral de Dios en el antiguo pacto decía muera irremisiblemente. Pero aquí en esta oportunidad al hombre se le prolonga la vida, como le dijo el Señor a Satanás en relación a Job. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oiga bien el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Gloria a Dios. ¿Pudiéramos decir que Pablo está haciendo uso de este pasaje? Claro que sí. Póngalo, entréguenlo a Satanás, dice el apóstol. Y aquí Dios en Job 2:6 dice, he aquí está en tu mano, le dijo a Satanás, mas no toque su alma. ¿Pudiera haberse repetido el caso? Claro que sí, hay una probabilidad alta de que fuera una de las bases fundamentales para llegar a este juicio, a este veredicto. Y Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 30, dice el apóstol, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En este caso es un pecado diferente a la inmoralidad. Se trataba de quebrantar lo que era la cena del Señor. Aquellos que se adelantaban a comer por saciar el hambre, a beber por saciar la sed del vino. Y la cena del Señor no tenía como propósito de esos. Vemos un pecado grave que a Dios no le agrada, y algunos dicen que habían enfermos por este pecado. Habían debilitados en la carne por causa de enfermedades, y habían unos que dormían, habían muerto. ¿Es posible que alguien muera? Sí. Y por eso se hace coherente el primer punto de vista que observábamos, que Pablo dicta una sentencia de muerte basado en que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, el punto de vista que declara que fue expulsado de la congregación tiene más fundamento según los relatos sagrados. Alabado y bendecido nuestro Dios. En la Biblia, bueno, como ya dijéramos, concluimos con esta parte que dice que el hombre, todo este proceso llevaba como fin de que el hombre se arrepintiera. Y en la Biblia hay ejemplos de hombres y de mujeres que a través de una disciplina que les llevó a experimentar el dolor, el sufrimiento, reflexionaron y cambiaron de opinión y se volvieron al Señor. ¿Existen en la Biblia ejemplos de esos? Claro que sí. Vamos a ver un par de ellos. Por ejemplo, el primer caso es presentado en el Antiguo Testamento. Una mujer llamada Gomer,
que fue la esposa del profeta Oseas. Esta mujer, Dios le habló a Oseas que se allegara a ella para representar un caso de infidelidad en la nación. Y me llama la atención cómo esta mujer regresa a su antiguo esposo, a su primer esposo, porque se fue tras sus amantes, se fue tras sus personas que no eran su esposo. Y los buscó, los persiguió, pero por alguna razón no los encontró ni los alcanzó. Este pasaje es bien, bastante profundo cuando tocamos fondo en el análisis. Leemos Oseas capítulo 2 y el versículo 7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ya en el análisis, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. No hay cosa que lo haga mejor reflexionar al hombre que sufrir en carne propia una experiencia de esta índole. El segundo caso en el Nuevo Testamento, el hijo pródigo, se fue allá, experimentó, consiguió un empleo de apacentar cerdos, que era uno de los trabajos más menospreciados por el pueblo hebreo, ya que es un animal inmundo. Sin embargo, este sufrimiento, este escarnio lo llevó a reflexionar. Leemos en el libro de Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Dijo él: al ver o al final de tanto sufrimiento, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí da a entender la humillación a la que este hombre llegó al reflexionar lo que había abandonado su primer amor y, como le dice Juan o el Señor a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Eso es lo que pasó precisamente con el hijo pródigo. Gloria a Dios. Ahora, al llegar a un análisis de lo que Pablo se proponía con esta acción, ¿será que el propósito de que el hombre llegara al arrepentimiento sucedió? La respuesta es sí. Este muchacho que cometió inmoralidad sexual, la práctica del incesto, la Biblia dice que se arrepintió. Lea conmigo 2 de Corintios, capítulo 2, el versículo 6 al 8, donde Pablo habla específicamente del caso en relación. Y dice él: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, aquella que se habían apartado de él. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Aquella experiencia le enseñó mucho a este muchacho, según este pasaje. Pero habían otros casos, porque de hecho en la iglesia de Corintio había entrado la corrupción. Hubieron muchos que no se quisieron arrepentir, con la excepción de él, el que se habla específicamente en este caso, en este capítulo. Había otro pueblo que estaban en situaciones similares que no llegaron al arrepentimiento, el cual Pablo escribe también, 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo 21. Dice Pablo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Gloria al Señor. O sea, hubo un grupo que no se arrepintió, pero el caso del muchacho sí lo hizo. En conclusión, algunos textos anexos a este mismo tema y al mismo caso en algunos casos. Por ejemplo, entendemos que este caso de pecado inmoral entristeció al apóstol Pablo y a toda la congregación de los corintios, ya que había un pueblo que se sentía como orgulloso de la mala acción del hombre y no le reprendían. Entonces esto entristeció
a los conservadores y el mismo apóstol Pablo. Segunda de Corintios 2:5 dice el apóstol: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es decir, si un miembro padece, todo el cuerpo de Cristo padece también. ¿Se entiende la frase? Gloria al Señor. Algunos han querido suavizar el asunto diciendo de que el padre de la mujer con quien el joven mantenía relaciones había muerto. Ese hecho no es cierto. El padre estaba vivo en el tiempo que se realizó este acto perverso. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 12 dice el apóstol Pablo: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, que sería el hijo, ni por causa del que lo padeció, que en este caso sería el padre, sino que para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice: no escribí por el que cometió el error, ni por el que lo padeció, sino que para que vuestra solicitud que tenemos en el Señor esté activa, esté pendiente, como al principio, o como les enseñé en el principio. Y por último, para darle seguimiento, los que están en su casa y quieren indagar y les queda duda en relación a este tema, pudiéramos concluir que era una práctica apostólica el hecho de, la frase que dice: entreguémosle a Satanás. Están haciendo uso de una especie de disciplina, de una especie de que no se junten con ellos, como hemos visto en el desarrollo de esta enseñanza. Los dejo con este último pasaje, primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 20. Habían unas personas que se habían vuelto blasfemos, que atribuían, acciones de parte de Dios a otras deidades, o dudaban de lo que era la realidad de los dones, ya que se daban mucho en esos entonces. Y Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si seguimos y entramos en el análisis de este pasaje, nos va a dar el mismo seguimiento de este caso que hemos analizado en el capítulo 5 de Primera de Corintios, un caso de inmoralidad. En este caso era un pecado grave de blasfemia, que Jesucristo dijo que el que blasfemaba no tenía perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero Pablo juzga en esta oportunidad entregándolo a Satanás o disciplinándolo, dicho de otra manera. Así que estamos contentos que la paz y la consolación del Dios viviente gobierne sus vidas.